o 4 años atrás, las personas que trabajábamos en banca, el principal temor era convertirnos en una empresa como Kodak o en una empresa que fuera a desaparecer, pero ya estamos viendo a Facebook que está empezando a ingresar con tecnología bancaria, estamos viendo ya pequeñas empresas que están empezando a entregar bancos 100% digitales, ya podemos encontrar bancos, por ejemplo, en Brasil, que no tienen absolutamente ninguna sucursal, 100% digitales, entonces cosas a las que les temíamos ya están presentes y tenemos que ver cómo nos adaptamos y ya no tenemos la necesidad de empezar a mirar atrás, sino que ya hay cosas que están siendo principales competidores directos de grandes empresas. Entonces el tema que está acá es que hay una dificultad y es cómo iniciamos también esta adaptación, cómo empezamos a transformar nuestros negocios y cómo empezamos ya a diseñar todo lo que tiene que ver con empezar a generar una cultura de adaptación, empezar a generar nuevas prácticas y empezar a acomodar nuestros sistemas actuales para que estos cambios vayan sucediendo. Entonces, esto es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos vamos a basar en Leading Agile, que es de Mike Kottmeyer, el cual plantea su... Voy a sacar un poco acá mi imagen, así podemos ver la pantalla un poco más. Donde Mike Kottmeyer lo que plantea un poco es que debemos pensar en 4 preguntas claves cada vez que queremos transformar nuestro negocio. Lo primero es que entendamos el por qué queremos hacer los cambios, cuál es el propósito y los objetivos que están detrás de este cambio, cuáles son las métricas que queremos seguir. Y una vez que tengamos claro eso, entender en qué consiste nuestro cambio, cuáles son las cosas que vamos a empezar a cambiar para que este cambio se pueda llevar a cabo. Y una vez que entendamos eso, entender el cómo. Y es el cómo haremos los cambios, cómo la gente va a entender qué es lo que le estamos pidiendo hacer, por qué lo tiene que hacer y cuáles son los caminos que vamos a seguir. Y finalmente definir quiénes van a participar en estos cambios, cuáles son los roles que debiésemos considerar, cuáles son las habilidades que debiesen tener esos roles. Y la idea de la charla del día de hoy es que la pasemos en eso, en entender un poco cómo se estructura y también cuál es la implicancia de iniciar por un lugar o iniciar por otro. Entonces ahí vamos a ir hablando a detalle. Como comentó Gloria, a los que tengan preguntas, le hago la invitación a que las puedan anotar para que las podamos también resolver al final. Entonces, cada vez que uno empieza a revisar distintos reportes que tenemos actualmente a nivel de agilidad, empezamos a ver algunas métricas que siguen las transformaciones como cantidad de equipos, cantidad de capacitaciones que se realizan en distintas empresas, cantidad de productos que se comienzan a liberar. Incluso muchas empresas hablan del time to market, cómo lo están reduciendo, del porcentaje de la organización que se agiliza cuando empiezan ya con pequeños pilotos que los van extendiendo hacia otras áreas, o incluso también la cantidad de personas que son presentes en una reunión. Este es algo que me causa un poco de curiosidad y que también son eventos que muestran a más de 300 o 400 personas generando algún tipo de planificación o revisión. Entonces acá les quiero hacer una pregunta y les quiero pedir ayuda que se puedan conectar a menti.com, ahí está destacado en la parte superior, y que puedan ingresar con el código 99530. Y solamente en una palabra que me puedan indicar cómo ustedes determinan el éxito de una transformación. Entonces vamos a dar un minutito para que puedan contestar. Entonces ahí empiezan a aparecer ya las primeras palabras. Vamos a ver unos segunditos más. Revenue, transparencia, una nueva cultura, confianza. Ya, vamos a ir avanzando. Cambio cultural. Entonces acá hay algo que nos comenta Mike y que tiene que ver también en qué cosas son las que son importantes entender al momento de considerar como éxito un indicador para nuestra transformación. Y él lo primero que dice es que antes que incluso de que pensemos en estos indicadores, nos hagamos la siguiente pregunta, y es ¿por qué estamos realizando la transformación? ¿Cuál es el propósito? ¿Los objetivos que estamos siguiendo? Que también empecemos a cuestionar un poco cuál es la justificación económica que está detrás de este cambio,
cuáles son los casos de negocio que están sustentando nuestra transformación y también cuáles son las hipótesis que estamos siguiendo. Acá la idea es que podamos revisar cada una de ellas, entender qué significan y también cómo las podemos ir agrupando o qué acciones podemos ir realizando. Lo primero que nos comenta Mike, y acá voy a leer varias frases de él durante esta presentación, y es que dice que adoptar Agile nunca se trata de adoptar una metodología ágil, se trata de entregar mejores resultados. Y él cuando habla de resultados, habla ya de resultados que pueden empezar a mostrar un poco el valor de nuestra transformación. Acá estamos hablando de impacto social, de NPS, de ahorro, de ingresos, y pueden ser muchos más. Va a depender mucho del tipo de empresa en el que estemos trabajando, pero acá también nos empieza a cuestionar un poco sobre algunas métricas que sí son importantes, pero no son las métricas que movilizan la organización. Él comenta en muchas ocasiones que no tiene ningún sentido que el time to market sea espectacular, que generemos productos que nadie quiera, que generemos productos que no nos estén ayudando a generar ya sea un impacto social o a mejorar la satisfacción de nuestros clientes o a generar ingresos para la compañía. Entonces acá es donde él nos empieza a cuestionar un poco sobre el cómo empezamos a generar cómo empezamos a definir también la estrategia y cómo empezamos a definir qué es lo que nos moviliza. Algunos objetivos comunes que él pide que empecemos a analizar cada vez que generemos los casos de negocio, porque sí, hay un mito que en algún momento corrió, que los agilistas no generaban casos de negocio. Yo trabajo en un banco, bueno, he trabajado en varios bancos distintos, en todos generamos casos de negocio, para ver cómo podemos sustentar también cada una de las acciones que queremos realizar. Y nos pide acá Mike que nos podamos concentrar en 6 ámbitos particulares que tienen que ver con la predictibilidad. ¿Qué tanto vamos a mejorar la predictibilidad de los desarrollos o de los proyectos que estemos realizando? Entender también cómo con las cosas que vamos a hacer vamos a mejorar la calidad del producto o de los servicios que estamos entregando. Cómo vamos a reducir costos con todo lo que estemos generando y asimismo también con el retorno de la inversión, con la construcción de productos que realmente nuestros clientes quieran y también cómo eso nos ayuda a innovar para poder adaptarnos a estos nuevos competidores que están emergiendo en cada momento. Acá un tema que también es clave y es que debemos tener clara cuál es la hipótesis de la transformación. Él lo que plantea es que cada vez que realizamos una transformación nos debemos fijar en 3 puntos clave que tienen que ver con la cultura de la organización, el sistema que rodea a esta organización y las prácticas que nos pueden ayudar a movilizar estos cambios. Entonces, acá les quiero nuevamente que puedan ingresar los que están en Menti y me puedan indicar por cuál de estos 3 puntos ustedes creen que deberían iniciar. Vamos a dar nuevamente un minuto para que puedan responder. Rob, tenemos unos 20 segundos de diferencia con las personas que están conectadas desde Facebook. A ver si les damos unos 30 segundos más para que ellos también puedan responder y llenar las preguntas que nos vas haciendo. Perfecto. Muchas gracias por el aviso. Ya, ahí lo que estamos visualizando es que de momento el 100% de las personas lo que indica es que, bueno, y a pesar de que este es uno adicional, que debiésemos iniciar por la cultura. Hay uno para sistemas, tenemos un par para prácticas, y la idea es que podamos entender también qué implica comenzar por una, cuál es la recomendación también que en este caso nos hace Mike para entender cómo nuestra transformación se puede orientar de una forma un poco más sostenible en el tiempo. Entonces lo que dice Mike, y la primera pregunta que hace, de hecho les voy a compartir al finalizar, como les comenté, el paper, que el desarrollo de Lean Agile, dice que realiza el siguiente cuestionamiento. Dice, ¿realmente queremos adoptar agilidad? Cuando queremos adoptar agilidad, ¿queremos comenzar por un cambio cultural? Y lo que dice, y acá como les comenté, voy a utilizar algunas frases que menciona él dentro de su paper. Dice que si queremos que la gente esté abierta al cambio, debemos eliminar los impedimentos que dificultan el cambio. Si comienzas con la cultura, suponemos que impulsará cambios en los sistemas y en las prácticas. Entonces acá, cada uno que pueda pensar cada vez que han visto o que han sido partícipes de un cambio, ¿cuántas veces las personas les comentan que lo que estamos haciendo en este momento no se adapta a mi cultura? Lo que estamos haciendo en este momento no se puede hacer en mi organización.
no sabemos hacer lo que quieres que hagamos, o incluso muchas de las personas las que están participando en esto ni siquiera entienden. Entonces lo que comenta Mike es que efectivamente la cultura es algo esencial, es algo muy importante, pero que debemos entender que hay otras cosas que deben suceder antes. ¿Para qué? Para que el cambio cultural incluso se vaya dando de forma natural y adicionalmente que esa cultura tenga el conocimiento necesario para que se pueda desarrollar de la forma correcta. Entonces, la segunda pregunta que nos hace, y acá es una pregunta que incluso si revisamos algunos reportes, como el reporte del estado de la agilidad del año anterior, ahí también les dejo la invitación porque ya va a salir prontamente el reporte, el reporte de hecho creo que es la versión 14 ya, que sale en los próximos meses. En las versiones anteriores se mencionaba mucho también que la mayor cantidad de las transformaciones partía por grupos de agilistas, y de hecho se menciona de esta forma, que están llegando a distintos tipos de organizaciones, a capacitar a la gente, generando distintos conocimientos para que estas personas puedan desarrollarlo y que incluso esos conocimientos van acompañados de personas como coaches que pueden ir generando la sustentabilidad y la gestión de este conocimiento dentro de las grandes empresas. Pero acá Mike nos hace un cuestionamiento y lo que menciona es que si comienzas con las prácticas, suponemos que las prácticas revelarán los problemas de los equipos y los equipos podrán resolver de forma independiente. Entonces él dice que podemos tener muchas prácticas, podemos aprender muchas cosas, pero tal vez el sistema en el que nos estamos movilizando no está apto ni va a soportar los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo, ni mucho menos nos va a permitir generar un ambiente grato, ya que puede generar un cierto nivel de frustración dentro de las personas que tienen ciertas herramientas nuevas que no las pueden implementar en su lugar de trabajo. Acá sí lo que no quise pasar de largo y quise comentar fue también el estado del último reporte de agilidad del año anterior, en el cual igual se muestra una clara tendencia cuando hablamos de práctica, que el principal uso dentro de la organización actualmente, con más del 50%, es Scrum. Sigue con otro nivel ya que tenemos que ver, que tiene que ver con otros híbridos, donde hablamos ya de algunas mezclas distintas a las habituales, como podría ser un Scrumban, sino que acá lo que hablan, por ejemplo, organizaciones utilizando un poco de Scrum, por ejemplo, acá como XP, hay algunas empresas que también utilizando Lean Startup y distintos tipos de métodos que les permiten empezar a entregar productos de una forma mucho más adaptativa en cortos plazos. Y también lo otro que nos muestran y que empieza a cambiar relevantemente en los últimos reportes y en el reporte nuevo ya por por los comentarios que ya se han lanzado dentro de la gente que participa dentro de esta construcción, se empieza desde el año pasado a dar un fuerte énfasis a todo lo que tiene que ver con prácticas de ingeniería. De hecho, acá se quitó un poco el nombre de DevOps y acá empezamos a hablar de distintas prácticas de ingeniería que nos ayudan también a generar productos entregables con una mayor calidad, también a poder hacer entregas en cortos periodos de tiempo y efectivamente a tener feedback mucho más rápido de los clientes en base a las entregas que vamos generando. Un número importante que se genera en el último reporte tiene que ver con que el 90% de las empresas indica que DevOps actualmente en sus transformaciones es algo de hecho muy importante. Lo que sí, cuando empezamos a revisar ya la cantidad de empresas que están con iniciativa actualmente bajo ese reporte, alrededor del 45% ya están con iniciativa activa. Es algo que está sucediendo continuamente, algo que lo veíamos en algunos ámbitos anteriormente un poco complejo de realizar, pero ya incluso actualmente las compañías que gestionan el riesgo de una forma distinta, como un banco, recordar que un banco su principal negocio no es vender crédito, es cómo gestiona el riesgo y en base a eso genera distintos tipos de productos, ya están empezando ya a vivir una cultura de DevOps distinta para poder generar también servicios distintos hacia sus clientes con una calidad distinta a la que generaban un par de años atrás. Entonces, acá lo que Mike nos recomienda, dice que cada vez que queramos iniciar por una transformación, iniciemos cambiando el sistema, entendiendo cómo el sistema funciona, y en base a eso lo que vamos a lograr también identificar de una mejor forma es cuáles son las prácticas que se pueden acomodar en ese sistema para empezar a evolucionar, empezar a generar resultados en corto tiempo y también con eso forzar incluso a que el sistema pueda cambiar de una forma distinta, ir evolucionando constantemente y que eso va a ayudar a potenciar a que la cultura vaya cambiando constantemente, pero eso no quiere decir que no podamos realizar cambios culturales al mismo tiempo que generamos cambios de sistema, pero siempre debemos ser conscientes del sistema en el que nos estamos movilizando para entender también cómo los cambios de cultura van a ir de acuerdo con las siguientes cosas. Van a ir de acuerdo también en el cómo el sistema nos permite conformar nuevos equipos, cómo nos permite incluso acá retribuir a sus equipos tal vez de una forma distinta,
estructurarlos de una forma distinta, organizarlos de una forma distinta, también cómo la definición de los requisitos empieza a evolucionar, cómo también la área en base a su nueva estructuración que se puede generar a nivel de sistema empiezan a evolucionar de una forma distinta, y también cómo empezamos a medir el progreso de todo lo que estamos generando. Acá lo importante también es que la gente entienda cuáles son las restricciones que en este momento tenemos, cuál es el ámbito en el cual nos podemos movilizar y cuáles son los cambios que también podemos empezar a potenciar en base a los resultados que vayamos generando. Por eso es importante, como les mencionaba al inicio, que podamos partir identificando claramente cuáles son los objetivos y el propósito que nos moviliza para ir mostrando constantemente ese valor y también con eso ir generando nuevas decisiones que tal vez en algún momento sean una restricción a los cambios que queramos generar. Y por último, también identificar las dependencias. Y acá cuando hablamos de identificar las dependencias, es entender, en base a los cambios que queremos realizar, con qué personas nos debemos relacionar y cuáles incluso van a ser las restricciones que tenemos de comunicación con esas personas para poder ir generando los cambios de forma continua. Cuando ya tenemos un poco claro el por qué queremos generar los cambios, cuál es la justificación económica que está detrás de este cambio, cuáles son los casos de negocio que van a sustentar nuestro cambio y cuál es la hipótesis que estamos siguiendo, en la cual revisamos todo lo que tenía que ver con cultura, con sistema y con prácticas. Lo que debemos empezar a explorar un poco ahora es entender en qué va a consistir el trabajo que vamos a realizar y cómo este trabajo se va a ver en los siguientes periodos. Y acá es donde también podemos definir periodos. Lo que acá recomienda Mike también es que podamos definir cortos plazos en los cuales podamos generar esas revisiones y que incluso vayamos evolucionando o adaptando nuestro modelo. Eso también lo vamos a revisar un poco más adelante. Entonces acá en el que nos enfocamos particularmente en dos cosas, y es la teoría y enfoque, y es la arquitectura de referencia que Lean Agile nos propone. Entonces cuando hablamos un poquito del qué, acá hay algo importante y que dice Mike, y dice que lo primero que se debe recordar al diseñar una estrategia de transformación ágil es que si no estás formando equipos, creando backlog y produciendo productos probados que funcionan a intervalos regulares, no estamos siendo ágiles, incluso si estás utilizando Scrum. Ahí agrega un poquito de sarcasmo de su parte, y en el cual él, cuando habla de conformar equipos, lo que dice es que entendamos cuáles son las dependencias entre los equipos que vamos a formar y cómo esas dependencias las vamos a manejar. Y acá no habla solamente de los equipos que sean parte de esta transformación, sino que también habla de los equipos que dependen de los equipos externos a esta transformación, de los cuales vamos a depender para ver cómo vamos a manejar esas dependencias y entender también las restricciones. Entender también que el sistema puede que no esté adaptado. ¿Para qué? Que no esté adaptado, por ejemplo, para que las personas estén con un 100% de dedicación, como pasa regularmente en los primeros procesos de transformación, y entender cómo esas personas realmente van a estar con un tiempo sustentable en sus distintas dedicaciones, o incluso el hacer presente, ¿qué significa? Que estén distribuyendo labores en distintos roles. Luego lo que menciona es que debemos tener claro a nivel organizacional cuál es el backlog de iniciativas que vamos a tener sumamente claro quién va a priorizar ese backlog, cuál es también la característica que va a tener esa persona y también cuál es la calidad que ese backlog va a tener para que al momento de implementarlo sea un backlog válido, validado también por la organización o el entorno en el que se moviliza y que efectivamente como resultado final todas las historias de usuario que ingresen ya puedan ingresar a cada uno de los equipos de una forma regular y de una forma correcta. Y también lo otro que habla es que debemos tener una tecnología que nos permita también tener despliegues rápidos a mercado. Y cuando hablamos de despliegues rápidos a mercado, no habla solamente de un paso a producción, sino que habla de entender todo lo necesario que la organización debe gestionar para que esto suceda. Incluso nombra un ejemplo muy claro, dice, no tiene ningún sentido de que desarrollemos un producto en una semana o en 4 semanas, si todo lo que tiene que ver con el despliegue comercial o la publicidad asociada a ese producto tarda 3 meses. Tal vez llegamos tarde a una oportunidad única. Entonces acá es entender todos los entes que van relacionados, desde entes de marketing, entes de proceso, capacitaciones, en caso de que tengamos otras áreas como contact center que estén resolviendo dudas a los clientes, o información en redes sociales o sitios públicos, que también esté presente en el momento correcto. Y él también lo que plantea acá es que cada vez que generamos una transformación, tenemos nuevamente claro el por qué la queremos hacer, tenemos las medidas, entendemos cómo debemos estructurar, uno de los principales errores que se comete es que le pedimos a la gente que genere
transformaciones en periodos, o sea, que genere, por ejemplo, productos en cortos periodos, pues las transformaciones ustedes empiezan a visualizar y duran 1 o 2 años. Y los objetivos de estas transformaciones también son a 1 o 2 años. Lo que plantea Mike es que debemos tener pequeñas bases en las cuales podamos ir midiendo nuestro progreso, podamos también ir definiendo cómo vamos alcanzando nuestro objetivo, ir celebrando estas victorias intermedias, y también lo que dice es que una transformación es sumamente compleja, entonces incluso que pueden haber momentos para recargar combustible para ir a la siguiente transición. Él propone un modelo de 5 paradas en las cuales podemos ir evolucionando y podemos ir revisando distintos aspectos que nos van a ayudar a ir midiendo nuestra transformación e incluso dar ideas de cómo podemos ir evolucionando y circulando ese camino para llegar a cumplir los objetivos que definimos al inicio. O inclusive ir cuestionando todos los objetivos que definimos en algún instante para ver cómo los podemos ir adaptando continuamente. O sea, imagínense una persona que hizo, voy a hablar acá en Chile para los que no tengan contexto. En Chile, en octubre del año pasado, hubo un estallido social en el cual mucha gente protestando, militares en la calle, toque de queda, se perdieron alrededor de 400.000 trabajos, y actualmente se nos junta ya a nivel global todo lo que tiene que ver con el COVID. Imagínense cómo hubiese transitado una transformación que no se logra adaptar a esos cambios. Una transformación que tenga muchos hitos comprometidos, que sus finanzas sean estáticas y por ende ya tenga un presupuesto aprobado desde el inicio. ¿Cómo te adaptas a las nuevas necesidades que van emergiendo? Necesidades que incluso en ningún momento se pensaron dentro del roadmap, y son nuevos hitos que van generando ya que empecemos a adaptar nuestro mapa de una forma continua. Entonces acá lo que se propone es que la primera parada, y acá cuando proponen las paradas, también las paradas tienen un cierto nivel de tiempo. Normalmente lo que se propone es que cada 90 días podamos hacer una pausa y empezar a revisar lo siguiente. Y lo que propone es que cuando empecemos a armar nuestro primer campamento, empecemos a estabilizar el sistema. Y acá cuando habla de estabilizar el sistema es que entendamos si el sistema en el que nos movilizamos es el sistema correcto o tenemos que hacer algún cambio, ya sea a nivel de, como comentaba anteriormente, generar nuevas capacidades, generar cambios estructurales, generar nuevas capacidades tecnológicas. Y la idea es que la gente acá tenga el conocimiento necesario. ¿Para qué? Para ir desarrollando productos o servicios de forma iterativa e incremental. Cuando logramos generar esto, él nos propone que pasemos al segundo campamento. En el segundo campamento ya hablamos que la gente sabe desarrollar cosas, sabe desarrollarlas de forma interactiva, estamos ya desarrollando productos correctos, pero acá lo que debemos empezar a revisar es qué cosas podemos hacer para reducir el tiempo. Entonces empecemos a ver qué cosas podemos empezar a optimizar para que los productos que estamos generando, los servicios, salgan al mercado de una forma mucho más rápida. Obviamente productos que nos estén ayudando a cumplir nuestro objetivo, acercarnos a nuestro propósito, y acá empezamos ya también a ver qué tipo de automatizaciones podemos generar, si hay relaciones o dependencias con otras áreas que debamos empezar a cambiar para que las decisiones se tomen de una forma más rápida, acuerdos que tal vez tengamos que tomar de una forma distinta, y eso también nos va a conllevar a que podamos generar o empezar o tener la necesidad de aprender nuevas prácticas o nuevos conocimientos que nos permitan generar estos cambios. Una vez que ya las personas saben qué hacer, saben cómo entregarlo, empezamos ya a optimizar un poco el tiempo, lo que debemos empezar es a desacoplar dependencias. Cuando empecemos ya a mostrar los resultados que tiene nuestra transformación, y por eso hablamos un poco de que la idea es que podamos hacer puntos de contacto cada 90 días para ir midiendo también nuestros logros y mostrando nuestros logros a los demás, es que esos logros también sean logros compartidos que nos permitan generar cosas como esta, como generar un desacople, y no solamente a nivel tecnológico, que puede ser el que se nos viene a la mente mucho más rápido, sino que a nivel personal, como también las decisiones se van tomando de una forma distinta, a nivel comercial, de cómo ya la estructura de decisión puede ser también distinta a la estructura actual que tenemos. Y acá también lo que menciona Mike es que es un lugar ideal para empezar ya a introducir cosas como DevOps, integración continua e implementación continua. Porque si nos damos cuenta, al realizar cambios de este tipo al inicio, son cambios que tal vez pueden ser muy, muy costosos, y no solamente a nivel monetario, sino que a nivel personal, a nivel cultural, y a nivel cultural. Entonces acá lo que ya tenemos son una serie de hitos ganados, en la cual ya en los primeros campamentos mostramos el valor que podemos generar. El segundo incluso mostramos que podemos ir generando valor de una forma mucho más temprana. Entonces la organización ya entiende que los cambios que estamos generando empiezan a producir los beneficios que estamos siguiendo.
y la idea que acá empecemos nuevamente a generar ese desacople para llegar a un cierto nivel distinto al que teníamos anteriormente y por ende alcanzando nuestros objetivos de una forma distinta. Y en el cuarto nivel, una vez que ya logramos desacoplar varias dependencias y como decíamos también a nivel comercial, empezamos a generar grandes cambios. Y los grandes cambios tienen que ver con también cómo podemos financiar los proyectos de una forma distinta. Como ya no tenemos los típicos financiamientos que, por ejemplo, hasta el día de hoy existen mucho en la banca y en distintas organizaciones, los cuales nos entregan un presupuesto al inicio del año para generar un set de iniciativas que tal vez nos van a ayudar a generar un cierto impacto o a lograr ciertas metas, pero que no son muy adaptativas en el tiempo. Entonces acá lo que nosotros realmente queremos es movernos rápido, movernos con agilidad, y acá es donde hablamos incluso que debemos empezar a cuestionar cómo estas iniciativas se pueden financiar de una forma distinta. ¿Cómo podemos entender que en base a una necesidad que vaya surgiendo de nuestros clientes, podemos empezar a generar nuevos productos y por ende podemos generar un financiamiento de una forma también distinta a lo que teníamos anteriormente? Y finalmente lo que él habla es que una vez que la gente ya empieza a tener este nivel de madurez, podemos empezar ya a invertir para aprender. Este concepto es un poco extraño, pero principalmente a lo que hace referencia es que las personas ya no necesitan que les digamos cuáles son las características y funciones que pueden realizar, sino que lo que las personas necesitan entender y tener claramente definido es cuáles son las metas y objetivos comerciales que estamos siguiendo, y en base a eso que ellos puedan explorar y empezar a experimentar para probar nuevas opciones a nuestros clientes. Para eso que nos permite tener a los clientes siempre mucho más cercanos, nos permite adaptarnos continuamente, y para instancias como las que en algún momento tal vez las veíamos muy lejanas, en un mundo que es mucho más cambiante de lo que era hace unos 2 o 3 años atrás, nos podemos también adaptar rápidamente. Entonces esto lo que nos muestra un poco es cuáles son algunas recomendaciones de distintas pausas que podríamos ir realizando para ir generando cambios, adaptaciones, mediciones, celebrar nuestros triunfos de forma continua. También lo que nos menciona es que hay un cierto nivel de arquitectura de referencia, y acá es cuando hablamos de arquitectura de referencia, hablamos del modelo estructural de nuestra organización, que podemos ir implementando de la mano con los distintos campamentos y que tiene que ver en cómo la gente se va a organizar para empezar a generar su trabajo. Entonces, por ejemplo, los primeros campamentos lo que normalmente podemos tener son delivery teams, que son pequeños equipos normalmente de 6 a 8 personas, que van a empezar a generar resultados de forma iterativa en pequeños plazos. Pero cuando empezamos ya a evolucionar, nos vamos a dar cuenta que solamente un pequeño equipo tal vez no nos va a alcanzar para generar los resultados que necesitamos en un tiempo acotado. Y acá lo que empezamos a revisar ya es que tenemos ya service teams. Entonces acá de lo que estamos hablando son de una agrupación de equipos que va de la mano para conseguir la generación de productos, la generación de servicios, y ya acá no solamente hablamos de un grupo pequeño, sino que ya son varios grupos persiguiendo un mismo objetivo comercial o dependiendo de los objetivos que defina también la organización. Y ya después tenemos 2 agrupaciones, una agrupación que tiene que ver con el programa y que son todos los que entienden también todas las definiciones comerciales que toman quienes, el equipo de portafolio, para bajarla a características que puedan entender todos los equipos que están también a nivel de servicio o a un nivel un poquito más pequeño, y para que puedan empezar a generar ese valor en cortos periodos de tiempo. También la idea es que a nivel de programa también puedan ayudar a los equipos a resolver todos los impedimentos que tengan de forma recurrente y también a propiciar cambios dentro del sistema para que esto se pueda movilizar de una forma mucho más ágil a la que era anteriormente. Y finalmente lo que tenemos son equipos de portfolio, y son los que encargados de tener también el lineamiento comercial de todas las cosas que vamos a hacer, y tienen que también ver cómo nos vamos a conseguir el dinero para generar los cambios que queremos generar, establecer la estrategia, también ir estableciendo cuáles son las restricciones con respecto a tiempo, costo y alcance para lograr nuestras metas. La idea es que cuando ya tenemos claro el cómo transitar, cuáles son los campamentos que teníamos anteriormente, vamos a ir viendo cómo estas agrupaciones se van a ir atando naturalmente, dependiendo de la necesidad que tengamos. No se genera una correlación directa dentro de esto versus los campamentos que mencionábamos anteriormente, sino que va a depender mucho del caso a caso y el cómo vayamos generando las evoluciones necesarias y también los desafíos que tengamos a nivel organizacional. Entonces, una vez que ya tenemos claro el propósito, por qué seguimos lo que seguimos, el qué, ya cuando empezamos a definir también teoría de enfoque y cómo nos queremos estructurar,
hay dos cosas que son súper importantes que debemos empezar a definir, y que es el modelo de cambio y la gestión de resultados. Acá hay una frase que es de Mike, pero que le agregué en la siguiente lámina que se las quiero leer, y que dice que a menudo no es que las personas no quieran cambiar, es que no pueden ver cómo cambiar. Lo que pueden ver son los impedimentos, las dependencias, la resistencia, el alcance y la magnitud de lo que tiene que suceder para ser realmente exitosos. Entonces muchas veces empezamos a ver que se hacen normalmente, como comentábamos, capacitaciones, se empiezan a pasar nuevas formas de trabajo, empezamos incluso a trabajar a nivel cultural, pero la gente no entiende el por qué tiene que cambiar. No entiende quiénes son los que participan en ese cambio. No entienden incluso cuál es el estado actual en el que estamos y qué es lo que queremos lograr, cuáles son las metas que estamos siguiendo. Entonces acá lo que plantea Mike es que la gente debiese tener clara dos cosas, particularmente cuando hablamos de la hipótesis, que la gente debiese entender cuáles son los movilizadores comerciales, todas las personas que participan en este cambio y las personas que se ven afectadas directa o indirectamente, cuáles son los impedimentos que en este momento estamos visualizando y el cómo los vamos a gestionar, cuál es el estado actual, que es parte de esta transformación, cuál es la estructura futura que nos gustaría generar, cuál es la gobernanza que va a haber sobre esa estructura futura, cuáles son las métricas que debemos empezar a movilizar y el cómo las vamos a movilizar. Y acá son las dos partes que estuvimos hablando un poco dentro de los campamentos y que tiene que ver con la identificación del piloto. Que la gente entienda qué es lo que queremos probar, cuáles son las hipótesis que estamos siguiendo, cómo las vamos a pilotear, quiénes van a participar, y aquí empezamos a encadenar todos los puntos que estaban desde el número 1 al número 6. Y adicionalmente, cuál es el plan de aquí a los siguientes 90 días. Cómo nos vamos a movilizar todas las personas que estamos participando en la transformación o todas las personas que nos vemos impactadas directa o indirectamente por esta. Y también lo que dice es que debiésemos tener algunos resultados tangibles que sean de fácil acceso para cualquier persona, nuevamente, que sea parte de la transformación o que sea impactada directa o indirectamente, y es el roadmap de los productos e iniciativas que estamos desarrollando. ¿Cuál es el organigrama de las personas que participan en esa transformación? Recuerden que incluso en el punto anterior hablábamos de que hay un cierto nivel estructural, el cual nos va a permitir generar ciertos resultados, entonces que quede plasmado claramente. ¿Cuál es el modelo de arquitectura que va a movilizar todos estos cambios? Un modelo de capacidades. También entender cuáles son los stakeholders que se ven involucrados y acá definir claramente por qué ese stakeholder de la iniciativa, qué codependencias tenemos con él y también qué él nos va a aportar como equipo. Hablamos también de mapas de dependencia nuevamente y modelo de gobernanza que claramente establecido. Las métricas claramente establecidas y adicionalmente que sea factible de acuerdo al sistema que tenemos de obtenerlas en el momento correcto. Por ejemplo, actualmente hay muchas empresas que ingresan muchas métricas, pero tienen resultado con un mes de desfase o con semanas de desfase. Entonces tenemos que revisar si realmente esa información está en el tiempo correcto. Y acá lo importante es entender si el sistema realmente nos permite generar eso. La estrategia de herramientas, y acá cuando hablamos de estrategia de herramientas, hablamos de cuáles son los instrumentos que vamos a disponibilizar a la organización como estándar. Y cuando hablamos como estándar, no hace referencia a que podamos restringir cuál es el uso de esa herramienta, sino que a generar ciertos estándares que nos permitan optimizar también nuestra comunicación y que nos permitan generar resultados un poquito más sistémicos. La hoja de ruta de la transformación, que todos entiendan dónde estamos, dónde vamos a llegar e incluso saber en qué momento estamos ahora, qué cosas deben suceder, quiénes deben participar y qué cosas tenemos dependientes. Los casos de negocio, que todas las personas que son parte core de esta transformación entiendan quién nos moviliza y cómo lo que estamos realizando realmente nos genera el valor. Podemos también ver, y acá les dejo la invitación abierta, creo que también dentro de Ágiles Latinoamérica en Facebook pueden encontrar ya hace un par de meses atrás unas discusiones que generamos con respecto también a que hablábamos de métricas de valor. Creo que incluso Cristian, que estaba acá, empezó a plantear en ese tiempo, creo que fue más de un par de meses, así que le pido ayuda a él para que compartamos la información después, con respecto a métricas que realmente generan valor a la organización. Y acá también debemos entender realmente qué es lo que nos importa. Y los casos de negocio nos van a ayudar a movilizar eso. Para que, por ejemplo, y ahí voy a ir solamente a algo que se me viene a la mente rápidamente, no estemos mostrando cantidad de personas capacitadas y tal vez nuestros resultados económicos van bastante mal. Acá también incluso podemos analizar varias empresas que actualmente tienen procesos de agilidad gigantescos, tienen hasta 100, 200
200 equipos trabajando, o sea, podemos estar hablando de fácil unas 1000 personas involucradas en una transformación, y revisamos los resultados de esa empresa y tal vez no son los resultados que ellos esperan. Entonces ahí también tenemos que ver si realmente lo que lo está movilizando, esto es latente para todos y todos están siguiendo o realizando acciones que te permitan lograr los mismos objetivos. Y luego el plan de gestión del cambio. Y cuando hablamos del plan de gestión del cambio, hablamos también efectivamente de qué cosas debemos cambiar a nivel cultural, qué cosas debemos cambiar a nivel estructural y cómo la gente empieza a cambiar su mentalidad con respecto a estas nuevas formas de trabajo. También hay algo que puede ayudar a que esto sea un poco más fácil de digerir, porque si se dan cuenta la cantidad de información que puede estar disponible, puede que tal vez no sea de fácil acceso para todos o que no toda la gente la entienda. Y entonces acá es donde hablamos de una guía de campo. Guía de campo, en otros lugares se puede llamar playbook, pero que tenga ciertas preguntas que cualquier persona en cualquier momento las pueda leer y pueda entender también por qué es parte de ese sistema, por qué está haciendo ciertas cosas, ya que hay ciertas preguntas guías que obviamente nos pueden ayudar a generar una primera versión, pero también la podemos ir complementando y que hace referencia a quiénes están involucrados en este cambio, cómo evaluamos el progreso también de lo que estamos realizando para que todos tengamos la misma visión de lo que estamos siguiendo, cómo se mantienen informados todos, cómo planificaremos la transformación, cómo gestionaremos nuestra transformación, cuáles son los eventos claves de planificación y cuáles son las cadencias, cómo haremos la gestión de cambio, cómo escalaremos problemas y riesgos, cómo escalar excepciones. Entonces la idea es que son preguntas bastante sencillas que cualquier persona que está participando o se está viendo afectada por esta transformación puede leer y puede tener una cierta noción de por qué están sucediendo ciertas cosas. Y aquí es donde empezamos a hablar también del cómo empezamos a gestionar el cambio. Como comentaba Mike, no es que la gente no quiera cambiar, es que muchas veces no entiende el por qué tiene que cambiar, ni el cómo tiene que cambiar, ni el qué tiene que hacer. Incluso ni siquiera sabe el por qué está ahí. Entonces la idea es que empecemos a involucrar a todas las personas en etapas tempranas. También cuando empezamos a hablar de nuestra transformación, hay dos dimensiones que debemos tener en consideración para generar distintos tipos de mediciones. La primera dimensión tiene que ver con la transformación, y acá es donde hay métricas que sí las podemos ver, de hecho, de forma muy global y que eran las que se me venían un poco a la mente cuando hablaba del post, que le voy a pedir a Cristian después que lo busquemos para poder compartirlo, y que hay mucha gente, lo que muestra es cuánta gente está capacitada, cuánta gente está aprendiendo. No es que no sea importante, de hecho es bastante importante para entender dónde debemos gestionar el conocimiento, qué cosas debemos potenciar, pero son métricas que tienen que ver con la transformación en sí. No tienen que ver con los resultados comerciales que estamos siguiendo y tal vez no tienen que incluso que ver con el caso de negocio que está representando esta transformación. Y también lo otro es que estemos midiendo que las cosas que se están haciendo realmente son las cosas que se tienen que hacer. Entonces acá es súper importante que estas dos métricas van relacionadas directamente a la transformación, pero tenemos otras y en las cuales vamos a entrar un poquito más en detalle, que tienen que ver con las métricas comerciales de lo que realmente estamos generando como resultado. Y acá es donde empezamos a generar preguntas como, ¿podemos entregar productos al mercado de manera predecible? Entonces acá es empezar a ver cómo también las estimaciones que estamos haciendo son mucho más certeras, cómo tenemos la capacidad de ir adaptando nuestro alcance para cumplir o empezar, o incluso para ser pionero con ciertas soluciones. O sea, para los que tengan ya nociones del uso de Uber al inicio, si comparamos la cantidad de funcionalidades que tenía Uber cuando salió inicialmente al mercado versus las que tiene actualmente, es incomparable. Es lo mismo que están haciendo ahora actualmente empresas a nivel bancario, empresas que te entregan, ni siquiera una tarjeta de crédito, te entregan una cierta capacidad virtual para poder generar transacciones en cualquier momento. Son empresas que pueden tener un 1 o 2% de las funcionalidades que tiene un banco verdadero y ya están empezando a generar estragos por entregar una oferta de valor totalmente distinta. Podemos entregar con mayor calidad, entonces que también empecemos a revisar si lo que generamos realmente se genera con mayor calidad, lo cual nos permite también tener una mantención mucho más económica, una mantención y económica no solamente a nivel de dinero, sino que a nivel de tiempo, también que los cambios sean sustentables y que todas las ampliaciones que podamos ir haciendo tanto a nuestros servicios como productos también sean de una forma mucho más sencilla, y también hacer preguntas como si hemos podido reducir costos o incluso si hemos también generado revenues de una forma distinta. Acá, para que podamos entrar un poco más en detalle, particularmente en esta parte, es donde podemos empezar a revisar también cuáles son los objetivos tangibles que se miden. Y acá cuando hablamos de objetivos y metas que perseguimos a nivel de gestión de resultados, hablamos de predictibilidad, de calidad,
de construir el producto correcto, y acá es donde, por ejemplo, también generamos conversación en la comunidad hace un tiempo, y es que no sacamos nada con construir muchos productos si los productos que tenemos no son los productos que el cliente necesita ahora, no son los productos que nos están ayudando a cumplir los resultados que deseamos. Entonces acá lo importante también es tratar de, ahí es cuando hablamos un poquito de construir los productos correctos, el retorno de la inversión, ahorro de costos y también innovación. Nuevamente, como mencionábamos anteriormente, es cómo nos estamos adaptando continuamente a lo que está sucediendo en este mundo. Y también a nivel de mediciones financieras, el retorno de la inversión, periodos de recuperación, tasas de capitalización, aceleración de ingresos, mejora en productividad. Y dejé al último uno que creo que actualmente también es muy relevante y que tiene que ver con la retención de talento. Y acá, incluso en los últimos reportes del estado de la agilidad del año anterior, se menciona que cuando las personas están comprometidas, se puede mantener en un puesto de trabajo un 59% más que en empresas que no tienen este nivel de compromiso. Entonces, también para entender y hacer constantemente revisiones de cómo las personas se están sintiendo con estas transformaciones, cómo se están viendo afectadas, cómo las podemos apoyar a que puedan transitar este camino de una manera mucho más simple, y también a ver cuáles son los potenciales que pueden entregarnos estas personas para que esta evolución se vaya produciendo de una forma mucho más colectiva. Para finalizar, nos vamos a ir a la última parte y que también es bastante interesante, y que podamos entender cuáles son las personas que participan en esta transformación. Entonces, ¿cuáles son las personas que participan? ¿Cuáles son sus roles y responsabilidades? Y también cuáles son las habilidades y experiencias que se requieren. Solamente voy a entrar acá, que veo el chat parpadear, y no sé si hay algo... Ah, perfecto. Entonces, la idea es que podamos también revisar quiénes dicen participar en esta transformación. Obviamente vamos a hablar de roles más transversales, porque las personas que participan van a depender mucho del tipo de organización, pero acá vamos a hablar de las personas que participan en la transformación para que ésta se pueda llevar a cabo. Y acá es donde hablamos y debemos entender también de que deben haber diversos roles dentro de la organización, también que tienen diversas responsabilidades. Y esto debe quedar claro. Y acá es cuando hablamos también de iniciar por el sistema. Debemos entender de que estos nuevos roles que ingresen sean roles que realmente tengan la responsabilidad acreditada por la organización, que puedan realizar cosas de una forma distinta, y que esos cambios a nivel sistémico se vayan generando de forma constante. Y acá es donde también hablamos un poco de los cambios a nivel del sistema que se deben producir en la estructura, de entender que hay personas que van a tener un rol que tal vez antiguamente no existía en la organización. Y acá hay algo muy importante que sí me voy a adelantar a la lámina siguiente y vuelvo de inmediato, que hay un mensaje que quiero que también dejemos en claro, y que me gusta mucho que este mensaje lo genera Mike, y que dice que tener solo conocimientos de Agile es insuficiente para liderar los cambios necesarios para una transformación sostenible. Los diferentes niveles de los miembros de equipo que requieran diferentes tipos de habilidades y tendrán un perfil de fortalezas diferentes. Entonces, muchas veces, y por qué quise adelantarme un poco para volver después al detalle, he tenido la oportunidad de participar en distintas transformaciones, conocer a personas también que han participado en distintas transformaciones, y normalmente vemos que las personas que lideran estas transformaciones son grupos muy acotados quizás a una especialidad, grupos solamente tal vez de personas que tienen un alto conocimiento de agilidad, pero muy pocas veces tenemos dentro de esos grupos a personas que sean expertas en los procesos que se manejan en ese lugar, sean expertos conociendo la cultura, por ejemplo, personas de recursos humanos que nos puedan comentar sobre qué es lo que motiva a esa organización, cómo se movilizan los valores, cuál es la mejor forma de ir gestionando los cambios, personas a nivel financiero que nos puedan comentar cuál es la mejor forma de experimentar, qué cosas debemos considerar a nivel económico. Entonces es súper importante que también empecemos a tener esos cambios de mindset y empecemos a entender de que esto en realidad, y por eso a mí mucho el nombre transformación ágil no es algo que me movilice mucho, porque hay que entender que no solamente se requiere un conocimiento acotado como podría ser la especialidad de agilidad, sino que se van a requerir mucho más conocimiento dependiendo la organización y los objetivos que queremos lograr con esta transformación. Entonces acá nuevamente vuelvo a la descripción de roles que propone Mike. Mike lo que propone es que debemos tener una persona que sea una persona de alta jerarquía dentro de la organización, que tenga la posibilidad de movilizar a otras personas con un nivel similar al de él. Entonces acá incluso habla de personas que puedan tener cargo a nivel de directorio, personas que puedan tener cargo a nivel de vicepresidencia, que puedan ayudarnos a generar también esos contactos y esas sociedades
con otras personas que nos ayuden a generar cambio a nivel sistemático, a generar el conocimiento con nuevas prácticas y efectivamente también a generar cambios culturales. También hay una persona que nos puede ayudar a transitar todos los campamentos que mencionábamos anteriormente, entendiendo con qué cosas podemos realizar para ingresar en cada campamento, qué cosas debemos validar y cuáles son las salidas de cada uno. Y ahí también nuevamente les dejo la invitación al paper, que lo voy a compartir al final de Lean Agile, porque se menciona incluso cuáles son cada uno de los artefactos que podemos ir incluyendo dentro de estos campamentos, qué cosas ir validando, quiénes participan, unas propuestas de cómo nos podemos ir conformando. Entonces acá esa persona es la que nos ayuda con los campamentos, y ya hay personas que fueron las que estuvimos revisando ya anteriormente a nivel de estructura, que son personas que nos ayudan a gestionar tanto el programa como el portafolio. Y acá incluso se dice programa o portafolio coach, pero no hace referencia netamente a un Agile coach, sino que a una persona que nos ayude a movilizar ese portafolio para entender que las cosas que estemos realizando estén alineadas con la compañía, que estén alineadas con las necesidades de nuestros clientes y que efectivamente el nivel de granularidad que se vaya bajando hacia los equipos se baje de la forma correcta para ir entregando desarrollos incrementales de forma continua. Luego también ya tenemos a Agile Coaches que nos pueden ayudar también a entender cómo se van movilizando estos cambios, a generar nuevos conocimientos, a generar nuevas prácticas, y es lo similar que está pasando con el Technical Lead. Es cómo cuestionar continuamente la tecnología que tenemos, cómo ir generando o estableciendo ciertos estándares de código, cómo ir generando comunidades de práctica tecnológica o metodológica en el caso de un Agile Coach, que nos permitan también ir generando resultados de una forma distinta, experimentando de una forma distinta, y adicionalmente también analistas que nos ayudan a entender qué es lo que estamos desarrollando, por qué lo desarrollamos, entender cómo se va a ir movilizando eso hacia los equipos de forma constante. El paper que les comento se llama Lean Agile. Les voy a compartir también tanto la presentación por el fanpage de la tribu ágil. Es de Mike Conveyor, se los recomendaría leer, es un paper, debe tener unas 50 páginas, creo que es uno de los documentos más interesantes que he leído el último tiempo. Muchas de estas cosas las explica a un nivel de detalle bastante bueno, incluso nos muestra qué tipos de documentos podemos realizar, cómo realizarlos, cuál es el objetivo, qué personas debiesen participar dentro de esos cambios, por qué cosas son importantes visualizar, y también cómo vamos mostrando de forma continua valor para la gente que es parte de esta toma de decisiones, para la gente que es parte de la transformación, y la idea es que estos cambios nos ayuden a sustentar de forma continua la adaptación para entender de que el mundo está cambiando continuamente, hoy más que nunca. Con esto me quería despedir, obviamente quedamos con el espacio abierto para preguntas. También sí, acá me salgo un poquito de la charla, quiero dejar un mensaje ya que por lo menos para mí es bastante importante. Tratar de entender, aquí voy a dejar de hecho desactivar ya o activar la cámara. Para mí particularmente es bien importante. Actualmente hay personas que lo están pasando bastante mal con lo que está sucediendo. Las personas que tengamos la capacidad de opción de poder ayudar de distintas formas, les dejo la invitación para que lo podamos realizar. Actualmente en países como Chile ya, imagínense, en el último periodo se han perdido alrededor de 800.000 puestos de trabajo. Entonces, cuando tengamos la opción de mirar hacia el costado, entender de que no estamos solo en este mundo, de que el mundo se está transformando, que el mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar continuamente, ver cómo también podemos ayudar a las personas que están a nuestro lado con necesidades tal vez distintas a las nuestras. Así que eso, muchas gracias a todos y quedo abierto para preguntas. Estás con tu micrófono silenciado, Gloria. Ok, gracias. Ahora sí. Tenemos una pregunta, ¿sí? Desde Zoom, de Cristian. Nos pregunta cuáles son las ceremonias que se consideran en el framework. O sea, acá particularmente, más que ceremonias, lo que él plantea son los campamentos. Sí plantea campamentos. Adicionalmente a los campamentos, lo que plantea también son distintos eventos que se pueden ir generando que tienen que ver con revisiones en periodos, como lo mencioné anteriormente, de alrededor de 90 días, pero las ceremonias las deja mucho más atadas dependiendo del método que vamos a utilizar. De hecho, él no menciona mucho dentro de esto si vamos a utilizar ya sea un framework como Scrum o vamos a utilizar algún metodología como Kanban, sino que lo único que sí plantea es que tengamos claramente definido cuáles son las distintas etapas que vamos a vivir tanto a nivel de sistema, de prácticas y de cultura, y adicionalmente toda la estructura que va a soportar esto,
pero lo único que menciona como eventos en sí tiene que ver con los campamentos. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta para Rob? Okay. Rob, tenemos otra pregunta desde Zoom. Nos preguntan, desde tu experiencia, ¿cómo puedes presupuestar en entornos de crisis? Mira, te voy a mencionar de hecho un caso que espero que no me asesinen en el banco en el que estamos actualmente, pero si habla de presupuestar a nivel, ahí le pediría ayuda a Cristian, si habla un poco de presupuestar a nivel financiero, de cómo se financian las iniciativas o cómo se financia la transformación, entonces le dejo el chat abierto para que me pueda especificar si es referente a eso o hablas de otro tipo. Nos indica que es financiero. Ya, financiero. Mira, creo que esto es como una de las partes más complejas. Yo he participado en compañías grandes, en 5, y creo que la única que lo he vivido actualmente como una adaptación financiera es la que tenemos actualmente, que es Scotiabank Chile, porque también igual todas las corporaciones, todos los países de Scotiabank actúan con un cierto nivel matricial, pero también podemos tomar definición a nivel local. Acá lo que se hace es también tener un cierto nivel de flexibilidad a nivel de caso de negocio. Entonces tenemos casos de negocios que son obviamente a nivel anual, pero tenemos también la capacidad de a nivel trimestral, en base a los resultados que vamos mostrando, de poder pedir que esos casos de negocio se vayan modificando en base a la situación actual. Pueden revisar, creo que es una situación que se ha vivido en distintos países, creo que también se ha vivido en Perú, en Colombia, en México, donde actualmente los bancos están entregando opciones que no estaban consideradas en ningún roadmap. O sea, opciones como que los clientes puedan postergar parte de sus cuotas, tanto de un crédito para su casa, un crédito hipotecario, como un crédito de consumo, y que esas cuotas se proyecten a 25 o 30 años más. Y eso nos afecta claramente y directamente dentro de las metas y dentro de los casos de negocios presupuestados y donde también tenemos el financiamiento. Entonces nosotros lo que hicimos fue, en base a los resultados que hemos generado actualmente, en base a los beneficios que estamos mostrando y también obviamente en base a lo que está viviendo el país de una forma puntual, es que también generamos esos acuerdos con finanzas de que cuando hayan casuísticas, en base también al feedback temprano que tenemos de los clientes, que nos podamos adaptar continuamente para generar esos cambios a nivel presupuestario. De hecho, ya nosotros creo que estamos haciendo un cambio ya bien radical con respecto a todo lo que tiene que ver con el presupuesto y también las cosas que queremos lograr para el resto del año fiscal que nos queda. Obviamente por temas ya más confidenciales del banco no los puedo mencionar cuáles son esos cambios, pero sí tenemos esa flexibilidad para poder generar esos cambios. Y ahí es donde también participan roles claves como los que menciona Mike, que tiene que ver con una persona que lidera esta transformación, que tenga también un cierto nivel de influencia grande dentro de la organización. Para nuestro caso, nuestro vicepresidente, el cual nos ayuda también a generar todos los cambios que tienen que ver con cambios de financiamiento y provisión también de dinero para la iniciativa. Gracias, Rob. Tenemos otra pregunta de Cristian también, que nos dice, ¿qué tan golpeadas pueden verse las transformaciones en estos entornos de tanta incertidumbre? Yo creo que golpeadas yo lo visualizo al revés. Por ejemplo, ¿y cómo lo visualizo al revés? Ya también esto es muy subjetivo, pero creo que la transformación, o en realidad lo podríamos objetivizar con los resultados que hemos logrado, como la nuestra, que ya lleva alrededor de 3 años en Scotiabank Chile. Tenemos una capacidad de adaptarnos tan rápido que esto nos genera incluso más oportunidades que transformaciones. Todas las empresas que hemos tenido la capacidad de adaptarnos rápidamente a lo que está sucediendo, hemos generado, creo que más que ganancias, no hemos generado tantas pérdidas como otras compañías que realmente no se pudieron adaptar rápidamente, como pueden ser compañías de e-commerce o compañías, para que nombrar compañías aeronáuticas que ya tienen un tema puntual. Pero creo que en estos tiempos de crisis donde las transformaciones pueden mostrar un mayor valor, igual creo que depende mucho también el punto de evolución en el que van esas transformaciones. Efectivamente, ya si son transformaciones que están recién iniciando, están en los primeros campamentos, donde podemos empezar a visualizar que la gente recién está aprendiendo, empieza a haber cambios de entorno, yo creo que sí puede ser bastante complejo. Creo que incluso podría ser una buena decisión entender cómo la podemos adaptar tempranamente, o incluso entender también si esos cambios de entorno nos permiten también tomar decisiones distintas. Pero creo que cuando las transformaciones ya llevan
un nivel de madurez alto, es cuando más valor puede mostrar ese cambio cultural o ese cambio en la forma de trabajo versus lo que está sucediendo actualmente. O sea, si tú me preguntas a mí cómo lo hemos vivido nosotros, actualmente llevo unas 5 semanas durmiendo bastante poco, trabajando muchísimo, pero creo que hemos logrado mostrar también todos los beneficios que tiene este cambio también de transformación, y lo llamamos nosotros transformación de negocio, que está viviendo el banco ya hace unos 3 años. Gracias. Tenemos otra pregunta de Marco Flores. ¿Cómo mantener y fortalecer una transformación ya encaminada en estos tiempos y con estos riesgos? O sea, creo que va un poquito igual relacionada con la anterior. ¿Cómo mantener una transformación? Yo creo que el principal movilizador por una transformación es lo primero que nombra Mike dentro de este paper, y que tiene que ver con que definamos claramente cuáles son los objetivos y metas que estamos siguiendo, y también ver cómo le mostramos eso a la organización de forma continua. Acá creo que también es uno de los principales errores, y ahí también dejo la invitación a Cristian, ya sea en este espacio o en otro, también una persona que admiro muchísimo en cuanto a, bueno, en varias cosas, pero particularmente en cómo permite que las organizaciones puedan ver realmente el valor que generan y la forma en que lo tienen que generar. Pero creo que actualmente uno de los principales problemas que hay dentro de las transformaciones es que están viendo cosas que no generan ningún valor. Entonces, cosas como las que mencionábamos anteriormente, como incluso me tocó ver en el último Ágiles, bueno, el último Ágiles que fue en México, no tuve la oportunidad de ir al anterior, pero se habla muchas cosas como de discusión de cantidad de equipos, cantidad de productos liberados, pero creo que cuando logramos mostrar un valor real, las transformaciones se sustentan por sí solas. De hecho, nuestra transformación la cantidad de personas que participamos en comparación a otras es bastante pequeña. Somos alrededor de 150 personas. Generamos gran parte de los revenues del banco. Entonces, un grupo que es de hecho minoritario en cantidad de personas genera gran parte de los revenues del banco, y que nos permite eso también, que cuando estamos mostrando valor, también tenemos la opción de poder ir a generar cambios de forma continua a distintas áreas. Cuando vivimos todo lo que tuvo que ver con la contingencia del estallido social en Chile y todo lo que tiene que ver con el COVID actualmente, tuvimos que participar con muchas áreas del banco, y créeme que cuando tú muestras el valor, y es un valor sistemático para la organización, porque recordemos que la transformación ayuda a que la organización genere resultados distintos, creo que los beneficios también y el cómo la gente se va adaptando y se va manteniendo, va siendo un poquito más de forma natural. Ok, gracias. Bueno, no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Iniciaste un poco esta sesión hablando sobre algo principal que deberían de considerar las organizaciones cuando deciden iniciar todo este proceso de la transformación, ¿no? Y es el por qué estamos transformando. Entonces, en el contexto en el que vivimos ahora, y basado en que muchas organizaciones o empresas iniciaron hace un año o hace 5 años todo este proceso de transformación, ¿crees que ellos deben redescribir ese propósito y y hoy en día también hablamos mucho de que las organizaciones comienzan a trabajar con esos objetivos estratégicos o ya tenían definidos ciertos OKRs y ahora es como que el mundo nuevamente cambió y ahora tenemos otra realidad y nuestros clientes quieren otras cosas, ¿no? Entonces, ¿consideras que ellos deberían de replantearse todo esto o deben continuar con lo que ya tenían definido? Sí, hay un concepto que está como bien de moda en los últimos años, y también se dice que vivimos en un mundo VUCA, un mundo que es cambiante, que es volátil, que es impredecible. Entonces creo que cuando vivimos en un mundo que tiene ciertas características, es un poco complejo, y creo que la complejidad ya se da vuelta un poco en relación a lo que visualizábamos antes, y es en tener planificaciones muy largas. O sea, pensar en qué vamos a lograr el siguiente año. No sé si tú conoces a alguna persona, y aquí ya me escapa un poco el contexto Chile más al contexto mundial, que estaba preparada para lo que está pasando actualmente. O sea, actualmente es bastante complejo que podamos adaptar. Obviamente podemos tener un plan, pero también debemos tener la capacidad de adaptarnos continuamente a ese plan. Nosotros, imagínate un banco, una organización que antes se nombraba como una organización muy segura, que no puede tener despliegues continuos de producción, que no puede tener
ciertas libertades, como subir información a la nube, o que no puede ir cambiando continuamente, créeme actualmente que son las organizaciones que se han ido adaptando mucho más rápido, y también hace mucha referencia al video que vimos al inicio, y no es porque tengan competidores que se le están acercando, es porque ya hay muchos competidores que están mucho más adelante que los bancos, y el pensar también en que debemos tener y seguir un plan, a pesar de que el entorno vaya cambiando, y mantenernos firmemente con ese plan, creo que actualmente es un error bastante garrafal. Nos debemos ir adaptando continuamente, y ahí es donde también tenemos que empezar a generar cambios a nuestra organización. Pero hay algo también que sí, me gustaría que se quedaran con solamente una cosa de la charla, tiene que ver con que los cambios realmente debemos mostrar cuál es el valor de lo que estamos generando. O sea, si mostramos el valor de lo que estamos generando, tengan por seguro de que los cambios que queramos generar a cualquier nivel se van a generar. Y por eso también quiero nuevamente dejar la invitación para que Cristian ahí en algún momento la pueda tomar, y es que tratemos de mostrar también qué es valor, cómo medimos ese valor, cómo realmente entendemos que con la transformación estamos generando algo radicalmente distinto a lo que generábamos antes, y también eso nos va a permitir tener cosas, por ejemplo, como las que tenemos nosotros actualmente, que si tenemos que generar cambios, obviamente tal vez no son cambios que se generen de un momento a otro, y cuando hablo de un momento a otro, de un día al otro, pero sí tal vez en 1 o 2 semanas podemos tener la opción de cambiar los casos de negocio, de conseguir financiamiento nuevo, porque el banco también entiende de que somos las principales personas, o somos parte de las personas principales que pueden ayudar a identificar cambios que no estaban previstos, a generar adaptaciones al mercado mucho más rápidas, e incluso que podemos ir adaptándonos a cosas que ya escapan un poco al entorno financiero, como lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial. Gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Cristian nos deja un comentario para ti, Rob. Nos pone, sin valor no hay transformación, sin impacto no hay agilidad posible. Menos conversaciones en torno a la agilidad y más en torno a problemas reales del negocio. La agilidad como medio y no como fin. Sí. Y ahí solamente para cerrar, recuerden lo que dice Mike, que una frase, tiene frases bastante buenas, por eso no las quise ni siquiera modificar. Me hice solamente el trabajo de generar la traducción al español, y lo que dice es que generar una transformación nunca se trata de adoptar medios ágiles, sino que se trata de generar capacidades nuevas para adaptarnos continuamente al mundo que estamos viviendo, y efectivamente para generar resultados que ayuden a nuestras compañías a evolucionar constantemente y ir adaptándose a los tiempos que más que nunca están cambiando continuamente. Ok, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más se anima. Okay. Bueno, yo dejo abiertas mis redes sociales, particularmente Facebook, es una red social que la tengo bastante abierta, entonces si alguien también quiere generar en algún momento, que podamos buscar un espacio para generar una conversación, o pues incluso dentro del grupo de Ágiles Latinoamérica, o alguien tiene alguna duda que le gustaría resolver, creo que estamos alrededor de, vamos ya en casi 3.400 personas, que creo que tenemos una disposición bastante buena para poder colaborar, ayudar, y ahí estamos disponibles también, y espero verlo, ojalá que prontamente todo esto se solucione, que la gente que lo está pasando mal ya pueda vivir en un mundo un poquito más tranquilo, y que se vuelvan a reanudar los eventos ágiles para que tal vez nos podamos ver ya en un Ágiles Uruguay, ya sea 2020 o 2021. Así que muchas gracias a ti, Gloria, por la dedicación, el cariño que le ponen a esto, y también a Cristian por la invitación. Desde la comunidad de práctica de Tribu Ágil, te agradecemos, Rob, por acompañarnos en esta sesión, que fue Business Transformation. Gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que mañana tenemos otra sesión que va a ser dictada por Ulises González con el tema de Vox. Desde ya los invitamos a que se conecten por nuestras redes sociales. Y les voy a dejar un link donde ustedes pueden comentarnos un poco el feedback de esta sesión, ¿sí? Siempre estamos con la apertura de mejorar estos eventos y es muy importante su opinión, ¿sí? Entonces aquí les comparto el link y muchas gracias. Dejar el feedback.
Ya, hasta luego a todos y muchas gracias, que pasen bonita noche. Listo, gracias, Rob. Chao. Cuídense, buenas noches.